Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. La migraña es de las cosas que más incapacitan frecuentemente, que produce las mayores tasas tanto de presentismo, que es estar en el trabajo y estando enfermo, como de absentismo, que es dejar de trabajar. Y esta cifra sigue ascendiendo cada día conforme los sistemas productivos van cambiando. A pesar de que la primera causa de cefalea en este medio es la resaca, la migraña sigue siendo una de las principales causas de incapacidad y de consulta en el servicio tanto de urgencias como de atención primaria. Así que, ¿cuál será el capítulo de hoy? Hoy hablaremos de mi cabeza, Dios, migrañas. Bueno, así que bienvenidos al capítulo de hoy de Podmédicos, tu podcast de medicina para que estudies sin la necesidad expresa de tener que leer, sino que pases un rato mero con nosotros. Así que Juan, ¿qué tal? Bueno, estoy muy bien, muy emocionado porque tuvimos una pausa larga en el podcast, pero solucionando algunos temas personales, retomamos esto con mucha energía y con mucho entusiasmo, que para nosotros es gratificante pues crear esta comunidad de estudio, de aprendizaje, porque la mejor forma de aprender también es enseñar. Entonces yo creo que este capítulo lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo vamos a hacer por preguntas de las cuales pues vamos a irlas resolviendo, como si fuera una guía clínica, pero sin que sea tan densa de estudiar o de leer como habitualmente lo son las guías. Claro que sí. Vamos a plantearnos pregunta a pregunta y vamos a tratar de resolverla. Muy bien, Miguel. Entonces iniciemos con esta primera pregunta. ¿En qué lugar se encuentra actualmente la migraña en la lista de trastornos discapacitantes a nivel mundial? Pues bueno, la migraña se encuentra actualmente en el 6º lugar de la lista de trastornos discapacitantes a nivel mundial y ocupa el primer lugar entre todos los trastornos neurológicos. Quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué características parecen estar en el origen de la migraña? Actualmente, el origen de la migraña parece estar relacionado con una predisposición genética combinada con condiciones ambientales y comportamentales que causa una alteración del procesamiento sensorial del cerebro, lo que resulta en una mayor susceptibilidad sensorial. Muy bien, Miguel. Entonces, ¿cómo hemos mejorado nuestra comprensión de la migraña a lo largo del tiempo? Pues bueno, lo que sabemos en este momento o lo que comprendemos en este momento acerca de la migraña, pues ha mejorado considerablemente a lo largo del tiempo. Gracias a los estudios científicos básicos y de imágenes que nos han permitido comprender mejor los complejos modelos necesarios para explicar la gran cantidad de síntomas que presenta la migraña. ¿Cuáles son las fases clave de la migraña y cómo se ha conceptualizado la enfermedad? Vale, pues la migraña se caracteriza por una sucesión de fases clave que a menudo se superponen. La fase premonitoria o prodromal, la fase de aura, la fase de dolor y la fase postdromal. Una mejor comprensión de estos eventos ha permitido conceptualizar la migraña como un trastorno de red que involucra múltiples regiones corticales, subcorticales y del tronco cerebral, generando una amplia constelación de signos y síntomas. Entonces, muy bien, Miguel, ¿qué abordaje sigue la revisión actual sobre la migraña? Pues vale, en esta revisión vamos a seguir un enfoque translacional y anatómico, comenzando con un esbozo de los mecanismos y regiones que se sabe que forman parte de la biología de la migraña, antes de pasar a los tratamientos agudos y preventivos actuales, proporcionando referencias y perspectivas actualizadas con respecto a una revisión en los últimos 5 años. Así pues, ¿qué es el sistema trigeminovascular y qué regiones del cerebro están involucradas en la migraña? Muy bien, entramos en el apartado de la fisiología. El sistema trigeminovascular está compuesto por axones periféricos del ganglio trigémino que inervan las meninges,
los vasos sanguíneos intracraneales, convergiendo centralmente en el complejo trigémino cervical o TCC abreviado, compuesto por el núcleo trigeminal caudal, la médula espinal cervical superior. Las neuronas del segundo orden ascienden desde el TCC a las neuronas talamo-corticales y se proyectan a los núcleos cerebrales clave, en el diencéfalo y en el tronco cerebral, como también la del locus coeruleus, la sustancia gris periacueductal o PAG y el hipotálamo. Si esto te está pareciendo un poco denso, puedes ir haciendo un esquema, dibujándolo para que sea mucho más fácil. Muy bien, Miguel, dentro de este tema de la fisiopatología, ¿cuál es el papel de la activación del sistema trigémino vascular en la migraña? Vale, se cree que la activación de las vías de dolor del sistema trigeminovascular mediatiza una de las características del dolor de la migraña mediante la liberación de neuropéptidos, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP, y el péptido activador de la adenilato ciclasa hipofisiae, PACAP, a nivel de la dura madre. El primero se expresa ampliamente en neuronas periféricas y centrales y tiene cualidades dilatadoras potentes. También muestra una acción reguladora en las neuronas de segundo y tercer orden, lo que parece subyacer en su papel modulador en los mecanismos centrales del dolor. Se ha relacionado el aumento del CGRP en personas con migraña con una disminución de los mecanismos inhibitorios descendentes, lo que a su vez podría llevar a una mayor susceptibilidad a la migraña a través de la sensibilización de múltiples circuitos neuronales centrales. De nuevo, hay bastantes atlas de neuroanatomía, te puedes ir guiando y ubicando cada uno de los nombres. Así será mucho más fácil que puedas retener esta información. Así pues, Juan, ¿qué se sabe sobre la inflamación neurogénica en la migraña? Miguel, pues inicialmente se propuso que la inflamación neurogénica en la periferia era generadora del dolor de la migraña, aunque este papel ha sido revisado en gran parte debido al hecho de que los bloqueadores de la extravasación de proteínas plasmáticas no han demostrado ser efectivos en el tratamiento de la migraña en los ensayos clínicos. Sabemos que la activación trigeminal con inflamación neurogénica asociada sigue siendo un objeto de debate. No se cuenta con la evidencia directa de un componente inflamatorio dural en la migraña. Como lo describimos anteriormente, la migraña se asocia con un espectro de disfunciones sensoriales con un comportamiento cíclico, durante el cual la fase del dolor de cabeza representa el pico de la activación nociceptiva trigeminal. Una hipótesis es que las neuronas trigeminovasculares periféricas se sensibilizan y a su vez sensibilizan a las neuronas de segundo orden en el núcleo trigeminal caudal y la médula espinal cervical superior, y se proyectan hacia las regiones talámicas y cerebrales medulares, también del tronco cerebral y del diencéfalo clave. Entonces, vamos poco a poco, vamos dibujando, vamos haciendo un esquema. Y Miguel, dime, ¿cuál es el papel de la disfunción cerebral intrínseca en las áreas centrales como el hipotálamo en la iniciación de un ataque de migraña? Pues bueno, la evidencia de estudios confiables sugiere que la participación temprana del tronco cerebral en la fase de migraña nociceptiva es consistente. Sin embargo, está claro que la iniciación de un ataque de migraña está vinculada a la disfunción cerebral intrínseca en áreas más centrales, como el hipotálamo, y posiblemente también a factores externos. ¿Cuál es el papel de las regiones del tronco cerebral, como el PAG y la protuberancia dorsolateral en la migraña, Juan? Muy bien. Las regiones del tronco cerebral, como el PAG y la protuberancia dorsolateral, tienen un papel bien establecido en la migraña gracias a los estudios observacionales de neuroimagen y los modelos animales de migraña, que muestran que el tronco cerebral actúa como un impulsor de los cambios en la actividad cortical durante la migraña. Así que, continuando con el tema de fisiopatología, Miguel,
¿qué núcleos del tronco cerebral están implicados en la modulación de la transmisión del dolor trigeminovascular y las respuestas autonómicas en la migraña? Pues bueno, esta pregunta es clave porque justamente son estos nodos o estos puntos donde vamos a intervenir farmacológicamente. Así pues, están relacionados los núcleos como el locus coeruleus, la médula ventral rostral, el núcleo salival superior y el núcleo cuneiforme. Tienen un papel importante en la modulación de la transmisión del dolor trigeminovascular y las respuestas autonómicas en la migraña, y representan un sitio de acción para medicamentos como triptanes, como derivados de la ergotamina, y los nuevos antagonistas de los receptores de CGRP. Así, Juan, ¿qué conexiones trigeminoparabraquiales y trigeminolímbicas pueden explicar los aspectos afectivo-emocionales de la migraña y las anormalidades del apetito y el gusto? Este tema está un poco denso y tedioso, pero la activación directa e indirecta del núcleo parabraquial por el trigémino puede explicar por qué el dolor de cabeza y facial en la migraña es tan intenso en comparación con el dolor no cefálico, mientras que las conexiones ascendentes trigémino-parabraquiales límbicas, especialmente hacia la amígdala, pueden explicar los aspectos afectivo-motivacionales de la migraña e incluso las anormalidades del apetito y el gusto. Estamos hablando en chino, yo creo que para algunos, pero pueden escuchar varias veces el capítulo. Entonces, Miguel, ¿qué papel juegan las neuronas del núcleo ventral tegmental parabraquial pigmentado en la modulación de la transmisión nociceptiva trigémino-cervical en las ratas, que es donde se ha estudiado los modelos de dolor de la migraña? Así pues, algo que de pronto tenemos que aclarar acá, muchos de estos modelos de neurología están basados en modelos animales o supuestos animales, como el de las ratas. Así que si se te complejiza un poco, siempre recuerda por dónde están atravesando cada uno de los puntos. ¿Te acuerdas que hace unos momentos te decíamos, toma una clase de neuroanatomía y ve ubicándolos? Así se te hará más fácil asociar. ¿Por qué? Porque las neuronas en el núcleo ventral, tegmental, parabraquial, pigmentado, VTA, PBP, pueden modular el tráfico nociceptivo trigémino-cervical en ratas a través de la mediación de neurotransmisores como el glutamato, el naratriptán, que es un agonista de los receptores de serotonina 1B y 1D, el PACAP y la dopamina que le pega a los receptores D2 y D3. Entonces, Juan, ¿qué puede suceder en el hipotálamo? ¿Qué es el hipotálamo primero que todo? Vale. El hipotálamo es una parte del cerebro que desempeña un papel clave en la iniciación de la regulación del dolor, así como en la manifestación de los síntomas premonitorios, como los bostezos, la sed y poliuria, que pueden preceder y continuar durante la fase del dolor en la migraña. Así que, ¿cómo se ha consolidado el papel del hipotálamo en la iniciación de la migraña? Pues bueno, la neuroimagen funcional realizada durante ataques espontáneos provocados por nitroglicerina ha consolidado el papel del hipotálamo en la iniciación de la migraña. Un paréntesis aquí, y es que las neuroimágenes funcionales son resonancias en las cuales a los pacientes se les inyecta un marcador y se ve el flujo o el cambio vascular o de las corrientes vasculares dentro de la cabeza. No sé si quieres preguntarme alguna otra cosa más. Claro, dentro de este mismo tema, ¿qué se ha denominado sobre la conectividad hipotalámico-tronco-cerebral en la fase premonitoria de la migraña? Bueno. Y se ha demostrado una alteración en la conectividad hipotalámico-tronco-cerebral, con los núcleos trigémino-espinales y la protuberancia dorsorostral en la fase premonitoria de la migraña, hasta 48 horas antes del inicio del dolor. Pero, Juan, ¿qué reveló la tomografía por emisión de positrones sobre la activación del hipotálamo durante la migraña? La tomografía por emisión de positrones ha revelado la activación del hipotálamo, tanto durante la fase del dolor de la migraña como la fase premonitoria. O sea que esta neuroimagen nos hace dar cuenta de las activaciones antes
y durante el episodio. Así que, Miguel, ¿cómo están asociados los cambios en la conectividad hipotalámica con la migraña crónica? Pues bueno, en la imaginología funcional se ha podido demostrar que los cambios en la conectividad hipotalámica con el núcleo trigeminaespinal y las regiones corticales están asociados con el desarrollo de migraña crónica. Pero Juan, espera, vamos a diseccionar un poquito más. ¿Cómo puede el hipotálamo volverse hiperactivo, entre comillas, en la migraña y causar sensibilización de los nociceptores trigéminos? Vale, el mecanismo exacto por el cual el hipotálamo puede volverse hiperactivo, entre comillas, como tú lo mencionabas, en la migraña, eh, lleva una sensibilización de los nociceptores trigéminos. Eso no está claro aún. No hay estudios que digan esto es. Sin embargo, se cree que el estrés, que es un desencadenante común en la migraña, puede activar un receptor opiáceo kappa en las neuronas dopaminérgicas, tuberoinfundibulares, lo cual lleva a un aumento en la prolactina circulante y la sensibilización de las aferencias trigéminas, especialmente en las mujeres. Es por esto que vemos que su epidemiología es más frecuente en mujeres que en hombres. Así que, Miguel, ¿qué otras funciones tiene el hipotálamo en la migraña? Ok, para ir redondeando un poco a nuestro hipotálamo, pues bueno, además de su papel en la regulación del dolor y los síntomas premonitorios, el hipotálamo también tiene neuronas quimiosensibles que pueden detectar cambios metabólicos en el cerebro y en la periferia. Estímulos exógenos que causan un cambio en la homeostasis y este ritmo biológico intrínseco podrían inclinar al cerebro hacia un ataque de migraña a través de la activación del hipotálamo. El hipotálamo también tiene conexiones directas e indirectas con el tálamo, el sistema trigeminovascular y las neuronas del tronco cerebral simpáticas y parasimpáticas, lo que influye en la regulación nociceptiva y autonómica en la migraña. Ahora bien, pasemos al tálamo. ¿Qué papel juega el tálamo en el procesamiento sensorial, Juan? Muy bien. El tálamo tiene un papel crítico en el procesamiento sensorial, recibiendo entradas de la piel extracraneal y la dura madre de las neuronas trigeminovasculares que hemos mencionado en todo este capítulo, y proyectando a las regiones corticales involucradas en las funciones autónomas, afectivas y cognitivas. Entonces, Miguel, dime tú, por favor, ¿cuál es la relación entre el tálamo y la migraña? Pues bueno, así como lo hicimos con el hipotálamo, en lo que respecta al tálamo, hay evidencia clínica y preclínica que muestra que el tálamo es crucial para el desarrollo de la sensibilización central. La fotofobia y la alolínea producen la migraña. Los estudios de neuroimagen estructural han mostrado diferencias en el volumen de los núcleos talámicos con anomalías microestructurales. Juan, ¿qué neurotransmisores y qué neuropéptidos afectan la sincronización tálamo-cortical? Ese tema de neurotransmisores y neuropéptidos le encantaban a mi profe de fisiología. Y la sincronización tálamo-cortical es afectada por una red de neurotransmisores y neuropéptidos en el tronco encefálico, como el glutamato, la serotonina y la noradrenalina. Las regiones reticulares talámicas tienen los neurotransmisores ácido gamma aminobutírico y GABA. Y los núcleos hipotalámicos, nuevamente dopamina, también la histamina, la orexina y la hormona melanocitoestimulante. Caramba, esto me recordó a mis clases de segundo o tercer año de medicina y estoy con la mente hecha trizas. Así que, Miguel, ¿cómo está implicado el tálamo en la interictal de la migraña? Vale, un periodo interictal en la migraña es aquel periodo en el cual, pues bueno, hay una fase entre ataque y ataque. Sí, pues en la fase interictal se implica la disfunción del sistema modulador descendente del dolor y la amplificación del procesamiento nociceptivo en los pacientes con migraña, mediado por el tálamo, lo que podría ser consecuencia de las anomalías en las redes
tálamo corticales dinámicas. Juan, ¿qué tratamientos para la migraña modulan la actividad tálamo cortical? Bien, ya estamos entrando en un tema que a los estudiantes y a los médicos les gusta más. Dejamos a un lado por una parte la fisiología y entramos en el tratamiento. Y algunos tratamientos para la migraña, como los triptanes preventivos y la neuromodulación no invasiva, han demostrado que modulan la actividad tálamo cortical. El procesamiento de la información nociceptiva trigeminovascular en el tálamo puede representar un objetivo para el manejo de la migraña. Más adelante vamos hablando más de los medicamentos. Pero, ¿cuál es el papel del córtex cerebral en la migraña? Pues bueno, Juan, así como estamos elaborando bloques para ir construyendo este edificio acerca de la migraña, como ya vimos la fisiopatología, vimos un montón de caminos, vamos a seguir relacionándolos con las dianas terapéuticas. Y en este caso, inicialmente se relacionó el papel del córtex cerebral en la migraña con el fenómeno de aura y sus síntomas peculiares. Se cree que el aura es generado por la depresión cortical propagada, DCP, la cual ha sido indirectamente evidenciada en humanos a través de la neuroimagen funcional, aunque la depresión cortical propagada puede activar el sistema trigeminovascular en animales, posiblemente a través de mecanismos mediados por la CGRP. Es probable que contribuya al dolor de cabeza y posiblemente constituya un epifenómeno de la migraña. Independientemente de la DCP, el córtex ha sido cada vez más implicado en la génesis de la migraña y de hecho se ha reportado muchos cambios en la estructura y función de áreas corticales claves asociadas con el procesamiento del dolor en pacientes, tanto en periodo ictal como en periodo interictal. Así que Juan, ¿qué cambios funcionales se han observado en redes corticales durante la fase de dolor de cabeza en la migraña, la fase aguda? Bien, en la fase de dolor de cabeza, las redes corticales, incluyendo las redes de saliencia sensoriomotora, de modo predeterminado, ejecutiva y atencional, muestran cambios funcionales, y esto refleja los síntomas cognitivos, dolorosos y emocionales de la migraña. Eso es lo que te puedo decir acerca de esos cambios funcionales. Pero, ¿cuál es la implicación del córtex occipital en la migraña? Vale, la participación del córtex occipital en particular puede explicar la gran cantidad de síntomas visuales asociados con la migraña. Lucecitas, destellos, ¿vale? Desde la sensibilidad también a la luz hasta el aura visual y la nieve visual. Pues bueno, ¿qué se sabe sobre los cambios en la conectividad estructural y funcional en pacientes con migraña menstrual o catamenial? La migraña menstrual se ha relacionado recientemente con cambios en la conectividad estructural y funcional en el giro cingulado anterior derecho, una área implicada en el procesamiento cognitivo del dolor y previamente asociada con la biología de la migraña. Entonces, pero bueno, continuando, ¿cuál es el papel de la hiperintensidad de la materia blanca en la migraña? Pues bueno, la asociación de la hiperintensidad de materia blanca en la migraña ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, especialmente en la migraña con aura. Recientemente se identificó una asociación entre la presencia de la HMB, hiperintensidad de materia blanca, y la edad del paciente, conjunto a la duración de la enfermedad. La HMB también se ha asociado con náuseas, por vómitos, por mareo y la intensidad del dolor durante los ataques. Sin embargo, Juan, ¿qué me puedes hablar, o más bien, qué se puede saber sobre la falta de habituación en la migraña y su relación con la disfunción cortical y la desincronización taratopóstica? Muy bien, Miguel. Pues la falta de habituación en la migraña se relaciona con la difusión cortical y la desincronización talamocortical, lo que implica que estímulos sensoriales repetidos causan un aumento incremental en lugar de una reducción en la amplitud de las respuestas sensoriales. Y esta falta de habituación se revierte durante la fase ictal, cuando los ataques se vuelven más frecuentes. Entonces,
¿Cuáles son las novedades terapéuticas que se han introducido en el campo de la migraña en los últimos años? Juan, y antes de llegar a esas novedades, aquí una novedad en el podcast. Te invitamos a que te pares, te estires, que ya casi lo vas a lograr, ya casi lo vas a completar este capítulo. Sabemos que es denso, de hecho creería que es uno de los más densos que hemos realizado, pero de la mano contigo, y si te paras, acudes ese cuerpo, miras a lo lejos, te das un respiro, vas por un vaso de agua, lo vas a lograr, ¿vale? Qué buen momento para un café. Qué buen momento para un café. Así que bueno, ya que te has tomado este espacio, si pausaste, pausa tranquilo, ve por tu café, ve por tu vaso de agua. Si ya lo lograste, bienvenido de nuevo. Y queremos decirte que se han introducido varios medicamentos nuevos en la práctica clínica y se están explorando otros objetivos terapéuticos como el glutamato, la amilina, la adrenomedulina, las orexinas y el péptido activador de la adenilato ciclasa de la pituitaria. Bueno, ¿cómo han cambiado estos nuevos tratamientos el paradigma del manejo de la migraña? Miguel, estos nuevos tratamientos han cambiado rápidamente el manejo de la migraña, descifrando en particular la división dicotómica entre la medicación aguda y la medicación que es preventiva. Entonces, ¿qué se está considerando más en la evaluación de la eficacia y la tolerabilidad de estos nuevos medicamentos? Pues bueno, se están considerando más los resultados informados por los pacientes, la percepción subjetiva de ellos, como la carga interictal y el periodo perdido debido a un ataque, lo que ha permitido avances significativos en el manejo de esta afección. Bueno, ¿qué tipo de medicamentos se utilizan para la migraña aguda de frente? Por fin, llegamos a una parte súper interesante que va a ser de gran utilidad para el servicio de urgencias. Entonces, Miguel, ¿qué te parece si yo te doy un caso clínico y tú me dices estos medicamentos para que todos integremos el podcast y no sea tan tedioso? ¿Te parece? Ok, vamos a ver. Vale, perfecto. Llega Paula, paciente de 25 años, al servicio de urgencias por cuadro clínico de 4 horas de evolución consistente en cefalea hemicraniana derecha de predominio retroocular con síntomas visuales como disminución de la agudeza visual y un escotoma central asociado a sonofobia, fotofobia, náuseas, émesis y diaforesis, que la paciente refiere como sudoración fría. Entonces, ya detectando que es un episodio de migraña, ¿cuáles serían estos medicamentos de la fase aguda de la migraña? Pues bueno, aquí en primera línea tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES o en inglés los NSAIDs. Ejemplos de AINES, el preferido y en primera línea, naproxeno. También tenemos los analgésicos combinados en segunda línea, que pueden ser tanto AINES como paracetamol combinado con opioides de la primer paso de la OMS, las preparaciones de ergotamina y medicamentos que pudiesen ser específicos para migraña de la serie de AINES. Ahora bien, Juan, ¿cómo funcionan los triptanes? Vale, los triptanes son agonistas completos de los receptores de serotonina presinápticos 5-HT1B y 5-HT1D que inhiben la liberación del CGRP y se utilizan para el tratamiento agudo de la migraña. O sea que estos medicamentos también estarían indicados en la fase aguda. Entonces, Miguel, ¿cuántas opciones de triptanes hay y cómo se pueden utilizar en combinación con otros medicamentos? Pues bueno, dependiendo del mercado en el que estés, pueden haber hasta 7 opciones diferentes de triptanes. Sin embargo, uno de los más conocidos, por dar de ejemplo, es el sumatriptán para el manejo de migraña aguda. Hay diferentes combinaciones inclusive en el cual se pueden dar con AINES y pueden prolongar el efecto terapéutico y limitar los rebotes. Bueno, hay diferencia de tolerabilidad en los triptanes entre hombres y mujeres.
Sí, la verdad es que sí. Las mujeres parecen presentar una frecuencia más alta de efectos adversos y tasas de recurrencia del dolor de cabeza con el manejo de triptanes, aunque esto todavía está en discusión, pero es lo que se ha demostrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se categoriza la no respuesta a los triptanes? Este es el caso en el cual decimos, vaya, no nos funcionó una de nuestras primeras líneas de manejo. Pues bueno, la no respuesta a los triptanes, dada una dosis y un ciclo, se puede categorizar como en refractaria. Específicamente, y siendo un poco más concretos, se trata del fracaso de 3 triptanes y uno de los cuales debería ser sumatriptán subcutáneo. O resistente si presentó el fracaso de al menos 2 triptanes. ¿Cuál? ¿Cuál es la principal contraindicación de los triptanes y cómo se diferencian los ditanes y los gepantes? Vale, estás mencionando dos medicamentos nuevos para el manejo de la migraña y los triptanes están, digamos, contraindicados en pacientes con riesgo cardiovascular debido a sus cualidades vasoconstrictoras. Y los ditanes y gepantes no presentan esta desventaja, entonces por este lado estamos esperando que los empiecen a poner en las guías para empezarlos a usar en estos pacientes con riesgo cardiovascular. Miguel, ¿cuáles son las características de los ditanes? Vale, Juan. Pues bueno, los ditanes son una nueva clase de medicamentos utilizados en el tratamiento agudo de la migraña. El único ditán actualmente disponible y aprobado por la FDA es el lasmiditan, un agonista potente y selectivo del receptor 5-HT1F, receptor de serotonina 1F, que actúa bloqueando la activación de las neuronas en el núcleo caudal del trigémino sin afectar la vasculatura. El lasmiditan ha sido estudiado en 2 fases y 3 grandes ensayos controlados aleatorizados de fase 3 y ha demostrado una mejor eficacia en comparación con el placebo en estados de libertad de dolor a las 2 horas y libertad de los síntomas más molestos, especialmente con la dosis de 100 y 200 miligramos. Los efectos secundarios neurológicos, especialmente el mareo, náuseas y somnolencia, fueron comunes en estos estudios, pero en su mayoría leves a moderados y autolimitados. Juan, ¿qué son los gepantes o los gepants y qué beneficios tienen en el tratamiento agudo de la migraña? Muy bien, Miguel, estos nuevos medicamentos llamados gepantes son agonistas del receptor del CGRP, de molécula pequeña, desarrollados para el tratamiento agudo de la migraña. Se desarrollaron inicialmente 6 gepantes para el tratamiento agudo, pero 2 de ellos se descontinuaron debido a la toxicidad hepática. Uno debido a la falta de disponibilidad oral y uno por razones comerciales. El ubrogepant y rimigepant representan una nueva generación de gepantes orales que han recibido aprobación por parte de la FDA para la terapia aguda de la migraña, tras estudios de fase 3. Los gepantes no parecen causar dolor de cabeza por sobreuso de medicamentos, lo que nos convierte, en una opción útil en el manejo de esta complicación y pueden ser tomados en múltiples dosis durante el ataque, con buenos índices de éxito, además de su bajo perfil de efectos secundarios, que es atractivo para los pacientes y para nosotros los médicos que los formulamos. Entonces, ya casi finalizando, ¿para qué pacientes se recomienda la terapia preventiva en casos de migraña? Pues bueno, además de la particularización del manejo agudo, pues vamos a empezar a particularizar a nuestros pacientes candidatos a una prevención farmacológica. Y pues bueno, se recomienda que en pacientes que tienen al menos 2 días al mes de migraña, que abusan de medicación y o que tienen una disminución en la calidad de vida, son aquellos en los cuales vamos a intervenir colectivamente. Pero supongo que me preguntarás, ¿qué tipos de medicamentos se utilizan comúnmente para la prevención de la migraña, Miguel? Ok, pues bueno, usualmente los que usamos son los beta bloqueadores, los anticonvulsivos, los antidepresivos tricíclicos y los moduladores de canales de calcio. Juan,
Sin embargo, tenemos una cosa llamada los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales, mejor llamados como MABs, y cómo se usan en la prevención de la migraña? Estos medicamentos son una clase que se dirigen específicamente a la proteína CGRP, que ya la hemos mencionado a lo largo de este capítulo, y su receptor, y se ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos ya de fase 3 que se utilizan para la prevención de la migraña. Eh, Miguel, ¿qué ventajas tienen los gepantes en comparación con los anticuerpos monoclonales? Pues mira, Juan, los gepantes tienen una vida media más corta y una menor tasa de eventos adversos, lo que los hace más seguros, especialmente para mujeres embarazadas. Juan, ¿qué medicamento gepante ha sido aprobado por la FDA para la prevención de migraña? Muy bien. Atogepant ha sido el medicamento para la prevención de la migraña episódica. Pero Miguel, ¿qué otros medicamentos se han demostrado eficaces en la prevención de la migraña? Ok, entre los otros medicamentos que tenemos como preventivos encontramos la onabutilinotoxina, el propanolol, el topiramato, la funaricidina, el candersartán, la melatonina y memantina. Claro, todos en una tasa diferente de efectividad. Sin embargo, dentro de estos, los más utilizados son el propanolol, el topiramato y la toxina botulínica. ¿Qué efectos secundarios son los más comunes en estos medicamentos? Pues bueno, los más comunes vienen a ser la constipación, las náuseas y la elevación de la alanina aminotransferasa por su implicación a filtración hepática. Así que Juan, ¿por qué la neuromodulación no invasiva es de particular interés clínico en el manejo de la migraña como alternativa no farmacológica? Vale. Es de particular interés porque ofrece la opción de ser utilizada tanto como tratamiento agudo como preventivo y presenta pocos efectos secundarios sistémicos, lo que la hace una opción viable para pacientes que presentan problemas de tolerancia o necesitan evitar interacciones medicamentosas. Esto ya en mujeres mayores o en señores mayores también. Eh, ¿Qué dispositivos se utilizan en el tratamiento de la migraña? Juan, los dispositivos utilizados en el tratamiento de la migraña son aquellos que tienen como objetivo afectar el sistema nervioso a través de un enfoque transcutáneo, ya sea de manera central, como la estimulación magnética transcraneal de pulso único o STMS, o en la periferia, como la estimulación no invasiva del nervio vago o NBNS. También tenemos la estimulación del nervio supraorbital o SNS y la estimulación transcraneal de corriente directa, TDCS. Juan, ¿cuál es la eficacia de los dispositivos de estimulación transcraneal magnética en la prevención de la migraña? La eficacia ha sido demostrada en pacientes difíciles de tratar. Ha sido demostrado en diferentes estudios en los cuales, en la bibliografía que les vamos a dejar al final o en la descripción del capítulo, podrán ampliar más esta información. Eh, Miguel, ¿qué resultados han demostrado la estimulación del nervio trigémino externo supraorbitario en el tratamiento de la migraña? Así pues, Juan, ¿cuál es el objetivo de la estimulación magnética periférica repetitiva en el tratamiento de la migraña? El objetivo de esta estimulación en el tratamiento de la migraña es prevenir la migraña episódica, especialmente en pacientes con un alto nivel de involucramiento muscular. Todo hace parte de los pacientes que tienen aura. Pero ya para finalizar, te voy a hacer esta última pregunta porque yo sé que nuestros oyentes o abandonaron el capítulo o lo van a escuchar después. Espero que sea esta la opción y finiquitamos este capítulo. Miguel, ¿por qué se considera que la última década ha sido un periodo emocionante para los clínicos e investigadores interesados en la migraña? La frustración.
la frustración de que realmente teníamos muy pocas opciones terapéuticas, unas pocas opciones farmacológicas y que realmente no teníamos mucha idea de la etiología y la fisiopatología. Así que, pues bueno, en la última década se ha considerado un periodo emocionante para los clínicos e investigadores interesados en la migraña, porque ha visto un aumento rápido en los estudios que han llevado a una mayor comprensión de la neurobiología del trastorno. Y los pacientes con migraña están recibiendo tratamientos novedosos que están más adaptados a sus necesidades, a sus vidas y a sus particularidades. Así que bueno, te felicitamos. ¡Yeah! Eres un crack, has llegado hasta acá. Hemos finalizado este episodio de migraña y yo solo quiero decirte que si quieres indagar más sobre el tema, te dejamos el artículo donde sacamos este episodio en la descripción. Y si quieres indagar aún más, puedes buscar en Annals of Internal Medicine en el episodio de In the Clinic Migraine. Ahí estará toda la información para que puedas estudiar no solo para el examen, sino para la vida y tus pacientes. Miguel, gracias por compartir este episodio conmigo. Claro que sí. Y ven, te digo un secreto aquí cerquita. Síguenos en Dímelo. Instagram. Síguenos como podmédicos y @MiguelCanonMD. Hasta la próxima. Chao, chao.